¿Cómo ves tú toda esa gama de publicidad que le ha gastado millones de pesos el gobierno federal para tratar de cobijar toda esta reforma energética? Pues sí, es bastante engañoso, ahora, lo primero que quiero comentar respecto a la reforma energética es que sí es necesario reformar el sector energético en el país. Y similar a lo que te decía en telecomunicaciones. Sí, pero no de la manera en la que lo está proponiendo el presidente Peña. Hoy Pemex tiende al declive productivo. Aparte de este declive productivo, hay una escasa reinversión de utilidades. Y eso hay que cambiarlo. Esta reforma del presidente Peña no lo hace. Hay que señalarlo. Estamos desaprovechando la oportunidad de utilizar el petróleo como palanca del desarrollo del país. Lo hemos estado desaprovechando desde los años 70 hasta el día de hoy, y con esta reforma lo vamos a desaprovechar aún más. Hay un mensaje que quiero dejar claro. Está mal Pemex, está mal el sector energético en el país, pero va a estar peor con esta reforma. Ese es el punto clave de mi exposición aquí con ustedes. ¿Y por qué? Hay una razón sencilla, económica, matemática. Se va a transferir riqueza al extranjero. Eso es la gran diferencia. En lugar de estas propuestas del presidente Peña es un poco injusto a veces nada más decir el presidente Peña y todo es Peña Nieto y todos son un anti-Peña Nieto. Yo creo que más bien es el títere, ¿no? Es un portavoz. El presidente Peña en realidad es un portavoz de un conjunto de intereses. Así es. Porque el presidente Peña no está solo. Son muchos actores que están con él. Son muchos grupos que están tras de esto. Pero, bueno, sí, resumidamente decimos el presidente Peña, ¿no? En lugar de esto, deberíamos fortalecer a Pemex empresarialmente, permitiéndole una reinversión de utilidades en la propia empresa, ¿no? Por supuesto. Debemos descargarlo fiscalmente y reinvertir las utilidades de las ventas petroleras, reinvertirlo en la generación de tecnología propia. Así es. Pemex tiene que llegar a un punto en el que no necesite oceanografías, ¿no? En que no necesite estar rentando buques. Caray, tamaño de ventas que tiene Pemex, tamaño de yacimientos, y no tiene ni un gran buque para transportar petróleo. Es que hay un enorme negocio detrás, todo alrededor de Pemex. Pues exactamente abre la puerta al sospechosismo, ¿sí? Un sospechosismo que no es infundado, que está fundado en la gran experiencia que tenemos de ver cómo esto sí sucede en el país tan frecuentemente. Y si esto le sumas lo que venía leyendo, el artículo que publicaste en Forbes sobre la falta de debate que está habiendo ahorita en el Senado para debatir esta cuestión de la reforma energética, donde el PRI y el PAN se están colisionando para que no se pueda platicar, no se pueda debatir todos los temas que hay detrás de esto, y se están cerrando a un grado de que la quieren pasar tal cual Peña la está mandando, así la quieren aprobar. Sí, en efecto. Tenemos un problema con nuestras instituciones, y esto me hace regresar a mi introducción cuando empezamos la entrevista. Hay un problema tremendo de desmantelamiento del Estado mexicano, de nuestras instituciones. El IFE, lo señalé, en el 2003 comenzó un retroceso en términos de un IFE neutral, objetivo, imparcial, profesional. Aquí me van a regañar mis amigos del IFE porque ellos dicen que hay mucho profesionalismo. Sí. Ya el IFE ya se acabó. Pero, bueno, el INE. Ahora es el INE. Pero detrás de todo ese profesionalismo todavía hay ciertas decisiones que, bueno, démosle
voto de confianza en beneficio de la duda a Lorenzo Córdoba, ¿no? Está iniciando. Debemos... pero vaya, a no ser que en este momento nos empiecen a sorprender con tremenda imparcialidad y objetividad, el INE, el IFE y ahora INE, no nos ha dado una gran confianza a la ciudadanía de que nuestro voto está siendo respetado. Bueno, pero hay algo peor, los institutos estatales electorales, ¿sí? los IFES estatales. Caray, que ahí tenemos problemas severos porque han caído en manos de los gobernadores. Así es. Los gobernadores hacen lo que quieren. El gobernador pone a toda su legislatura local, ¿no? El gobernador, aparte, tiene los hilos en cada estado de la República. Así es, en todos. Tiene todos los hilos para nombrar a los candidatos ganadores. Y en cada partido, para su legislatura. Al final tiene una legislatura de empleados. Por supuesto. Y, peor todavía, también les alcanza los hilos que tiene en la mano para también nombrar a todos los candidatos ganadores para diputaciones federales y a veces senadores. Es grave. ¿Por qué? Porque acaban legislando, no para el pueblo, que es de quien vienen sus sueldos, ¿no? sus dietas. Acaban legislando, obviamente, para quien le deben el puesto. Por supuesto. ¿A quién le deberían el puesto entonces? El gobernador. Acaban legislando para los gobernadores. Ese es un tremendo problema. Entonces por eso vemos tanto que en las bancadas, especialmente de Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, vemos la catástrofe que está sucediendo, el no debate, ¿sí? La obediencia a la iniciativa presidencial, al paquete de reformas del presidente Peña, en este caso. La falta de una posición verdadera en contra en este caso, del Poder Ejecutivo. Mira, yo no tengo pruebas para decir esto, pero yo solamente infiero, me hace pensar, simplemente por descartar las otras opciones, que debió haber alguna negociación entre quien los puso y el presidente Peña, para que tan ciegamente lleguen a levantar la mano a favor de todo lo que venga escrito, que venga de la oficina de la Presidencia de la República. Ya lo habías comentado. Es un negocio cero, en este caso, secretario de Gobernación. ¿No? En este caso es un negocio para el PAN, cero oposición. Pues, vaya, esta es la crisis. Esta es la crisis que estamos viendo. Entonces, ¿qué les va a interesar ponerse a debatir si es preponderancia por sector o por servicio? Si esto le va a beneficiar a los ciudadanos, a los habitantes de su distrito. Eso ya no les interesa. No, si ni siquiera están leyendo las iniciativas. Se da mucho eso también. O sea, les agarran y levantan la mano y no saben ni lo que están aprobando. Se da mucho, se está evidenciando. Yo digo, qué penoso papel, qué penoso espectáculo está dando el parlamentarismo mexicano en este momento. Penoso porque ante los ojos del pueblo de México y del resto del mundo, la mayor parte de los legisladores de este país parecen simples empleados del presidente de la República. Y hay algo que es peor, unos muy malos empleados del presidente de la República, porque ni saben defender con buenos argumentos la postura del jefe. Entonces es un espectáculo simplemente grotesco. No la leyeron, no la prepara. Hay quienes dicen, esto lo debieron haber redactado en lo oscurito, allá en Bucareli, allá en Los Pinos. Pues yo cuando veo el debate en diputados y senadores, hasta tengo mis dudas de que ellos hayan estado en lo oscurito. Yo creo que fueron otros los que estuvieron en lo oscurito y ellos nada más lo recibieron para llegar a levantar la mano. Vaya, que si supieran el tema que están votando,
el tema que se está sometiendo a debate y votación en comisiones. Hombre, si estuvieran preparados en ese punto, ya los deberíamos estar viendo en tribuna, defendiendo y con la postura que ellos están avalando y dándonos argumentos para convencernos no solamente al Congreso, sino al pueblo de México sobre las bondades que tiene la propuesta presidencial. Si fueran buenos empleados del gobierno. A mí me llega una frase que dio Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. O sea, parece que estamos viviendo explícitamente, tácitamente, formalmente esas palabras. El gobierno por un lado dice una cosa, pero está haciendo otra completamente diferente a la que dice que está haciendo. Y se está enfocando con los medios para tratar de legitimar un poco sus malas actuaciones en base a puras mentiras, ¿no? Pero yo creo, no sé, me gustaría que tú dijeras ahorita quién va a ser el beneficiario de esta reforma. ¿A quién va a beneficiar? A mí me queda claro que el pueblo no. ¿Quién va a ser el beneficiario, Sergio? De esta reforma energética, ¿verdad? Así es. De esta reforma energética hay un claro beneficiado, que es el grupo de grandes empresas transnacionales petroleras, ¿sí? Vaya, hay quienes inocentemente creen que empresarios medianos, digo yo, que creen que va a haber que les va a salpicar a ellos para que hagan grandes negocios, etcétera. No, que lean la legislación secundaria, van a ver que no hay gran margen de maniobra para el empresariado mexicano. Nos vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos. Gracias, Sergio. Pues ya aquí estamos de vuelta. Pues el tema está bastante interesante. La opinión de aquí el doctor Sergio Saldaña, la verdad es que es impresionante el conocimiento que nos está dando. Aquí, habíamos tratado aquí en la balanza ya está la reforma energética, algunas de las reformas que están todavía en aprobación, veremos, y bueno, ahorita nos está dando más información, una información más profunda, más de primera mano, cómo están las cosas, cómo van a ser las cosas. Y bueno, ahorita ya está aquí nuestro amigo Rafa, que también viene aquí a entrarle al debate de la reforma energética. Adelante, Rafa. Doctor, buenas noches. Doctor Sergio, gracias por acompañarnos más que nada a esta cálida comunidad de Huixquilucan, municipio, verdad es que un poco lluvioso, no sé si les tocó las inundaciones en Interlomas, ¿no? Algo así, sí. Algo así el tráfico. Encharcamientos. Encharcamientos, hay que quitarle la connotación de encharcamientos. Doctor, realmente me sumo a la voluntad de los ciudadanos en este paquete de reformas, y precisamente aquí trayéndolo a la mesa a colación de la reforma energética. La pregunta que me han hecho algunos compañeros, algunos amigos, algunas amistades en reuniones, me dicen: oye, se dice mucho la comunicación política de presidencia, la comunicación política del Congreso, la famosa con bombo y platillo reforma energética va a ayudar a tener un buen cauce, a tener un buen término, y que nada más lo que necesitamos ese aire que nos dé viento en popa. Pero me dicen ellos: oye, ¿qué beneficios le va a traer a las entidades municipales la reforma energética, ya que son las entidades más cercanas y las que ven las carencias y los programas y las políticas públicas bajadas desde el gobierno federal, estatal y municipal? ¿Realmente la reforma energética va a ayudar a tener progreso, a tener un desarrollo los municipios, doctor? Mi respuesta inmediata es: no creo. La legislación secundaria en materia energética, en concreto la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, y pues sí prevé sobre todo la ley de ingresos sobre hidrocarburos,
prevé que va a haber un fondo para desarrollo y estabilización de las entidades federativas y municipios, a donde va parte de los ingresos petroleros se van a destinar hacia eso. Está previsto. Que eso se traduzca en beneficios para los estados y municipios, es donde ya regresamos a la zona de incertidumbre, de escepticismo, ¿verdad? Acá tenemos que revisar nuevamente cómo están nuestras instituciones. Yo, la verdad, tengo una profunda desconfianza de cómo manejan los presupuestos, pues a todos los niveles. Lo que vemos, los escándalos que hemos podido ver, aparte está lo que no hemos podido ver, a nivel federal. Bueno, veamos lo que pasa en los estados. Veamos cómo manejan sus presupuestos estatales los gobernadores. Es realmente desastroso. Los niveles de endeudamiento sin justificación, una completa irresponsabilidad en el manejo de los presupuestos estatales, municipal. Es que vemos también presidentes municipales escandalosos y con un margen de discrecionalidad muy alto en estados y municipios. Yo la verdad no sería tan optimista de que estos dineros se traduzcan en desarrollo. Y luego, si tú me preguntas, bueno, pues vemos a los líderes comunitarios, caray, que también dependemos del sentido moral que tienen muchos líderes. No predomina las buenas prácticas de honestidad, de rendición de cuentas. Hay que trabajar mucho eso. Incluso la legislación secundaria energética carece de muchos mecanismos de fiscalización de estos dineros. No se ha desarrollado, y de ahí mi escepticismo. Ok, bueno, me hace recordar, doctor, con esta intervención que nos maneja muy acertada, muy enriquecedora. Me recuerda a Carlos Salinas de Gortari cuando le manejaron y le hicieron algunas observaciones y críticas a su sexenio, que pudo haber sido un buen sexenio, pero lo que le faltó era combatir la corrupción. Y hoy en día algunas asociaciones a nivel internacional, algunas ONGs, dicen que le puede pasar lo mismo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que el tema, a lo mejor sí pueden tener este paquete, los beneficios o bondades, como ya lo dijo el vicepresidente Luis Videgaray, dentro de 25 años. Realmente, volvemos al comentario que usted nos expone, es también necesario combatir la corrupción en todos los niveles. Exactamente. Hay que empezar por ahí. Es que mi escepticismo hacia cualquier reforma estructural parte del hecho de un problema moral en la sociedad mexicana, que finalmente también es el problema de la clase política. Sería muy raro que si la sociedad mexicana no estuviera corrompida, tuviéramos un sistema político corrompido. Claro. O al revés, que tuviéramos un pueblo o un sistema político bien honorable y con una sociedad corrompida. ¿De dónde sacamos al sistema político mexicano? Pues de la sociedad mexicana. No podemos traer extranjeros para que sean nuestros diputados, nuestros alcaldes, lo que sea. Es un problema moral del pueblo, ¿no? Entonces empieza a tejer desde nosotros mismos esto. Otro, la permisividad a la corrupción. Otro, casi hasta nos da, lo vemos chusco, lo vemos picarón, el que, como hace rato que antes de que, cuando estábamos al corte, comentábamos, ¿no? El caso de este candidato. Candidato electo en el municipio de San Blas, en Nayarit. Que dijo... Es que nada más robé poquito, ¿no? El presupuesto de este municipio no da para más. Hasta nosotros nos estamos riendo, pero muchos lo están tolerando, muchos lo están... Y ahí empieza a tejerse el problema, ¿no? No hay reforma estructural. Imaginémonos que ahorita nosotros convocamos al Consejo de Sabios del Universo y nos llega el paquete de reformas estructurales correctas para México. Pues al implementarlo con estos códigos morales que tenemos, no van a dar resultado, simplemente.
Ese es mi pesimismo, ¿no? Soy moderadamente pesimista de hasta lo bueno. Y dadas las circunstancias que estamos observando, ser moderadamente pesimista como lo estoy siendo es ya ser muy optimista, porque siendo realista debería ser sumamente pesimista. A una realidad inmediata, Fito, ¿verdad? Pues bueno, ya que están comentando, pues aquí vivimos mexicanos y gobernado por mexicanos. Me hace recordar un poco la época en que estuvo el debate, reformar la Constitución para que entrara que un presidente que no fuera hijo de padres extranjeros, que sí fuera hijo de padres extranjeros, y al final la aprobó el gobierno priista, pero el beneficiario de esta reforma fue el primer gobierno panista a nivel federal, con Fox, más específicamente. Él fue el beneficiario de esta reforma, siendo hijo de padres extranjeros, pues fue el beneficiario de poder haber sido presidencial de México, y lo fue. Y bueno, pues ahora falta ver qué día nos cambian un poquito más de esta realidad y ya nos digan, no, pues ya un extranjero, volvamos a los 1800 con un Maximiliano, otra vez nos vuelvan a traer un emperador, algo así, bueno, un gringo, ¿no? Porque ya son los que están más afilando los dientes aquí en México, y que venga a gobernarnos y ya se vuelva México un estado más de esta Unión Americana. Pues bueno, regresando al tema de la reforma energética, ¿cómo ves aparte? Digo, ¿qué mal está en esta reforma? ¿Dónde están los puntos malos? ¿Dónde están los puntos débiles en esta reforma, Sergio? ¿Nos puedes ayudar con esto? Yo veo básicamente dos focos rojos de esta reforma energética propuesta por el presidente Peña. Uno es el compartimiento de utilidades petroleras y petróleo con extranjeros, con particulares nacionales o extranjeros, pues ya sabemos que básicamente son las grandes petroleras extranjeras las que tienen la capacidad tecnológica y financiera para entrar a hacer estas actividades. Ese es un foco rojo que no teníamos. Eso no estaba, al menos a ese nivel, la fuga de dinero que se va a dar hacia el extranjero. El segundo foco rojo que veo es el manejo de los ingresos petroleros que se viene. Un manejo sumamente discrecional, un manejo en el que queda prácticamente fuera de toma de decisiones el pueblo e incluso quedan fuera el Congreso. El Congreso, con todo y los defectos que ya comentamos en términos de representatividad y legitimidad, con todo y eso, es mal que bien una representación geográfica y por sectores productivos del país, ¿no? Pues también ellos quedan fuera de la toma de decisiones. Ahora, estas decisiones las concentra el presidente de la República, en especial la Secretaría de Hacienda. Observamos en esta reforma una omnipresencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que ya ni la Secretaría de Energía ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos van a tener una gran vela en el entierro. Va a ser básicamente la Secretaría de Hacienda a quienes van a tener que llegar a pedirle pues no quiero atreverme a decir que les den las asignaciones, ¿no? Pero que a quien les van a llegar a hacer lobby, a hacer fila, es al secretario de Hacienda. Esa es otra cosa preocupante. Por ejemplo, uno ve que el Fondo Mexicano del Petróleo tiene un mecanismo en el que el comité del Fondo Mexicano del Petróleo va a tomar las grandes decisiones de inversión, en qué invertimos el dinero. Acá hay una cosa que podríamos hacer para mejorarlo, parecernos más al Fondo Soberano Noruego Global. Ellos usan su petróleo, usan los ingresos petroleros para dos cosas, para el desarrollo presente y para futuro. Invierten en activos financieros de largo plazo para garantizar el sistema de pensiones, para garantizar a las siguientes generaciones en general. Nosotros no. Esta reforma no prevé eso. Una reforma que solamente prevé el extraer rápidamente los recursos, cobrar rápidamente
y dejar al país sin una sola gota de petróleo cuanto antes, ¿no? Tienen mucha prisa. Ok, me gustaría hacer un comentario que viene aquí. Es que se me perdió el comentario. Mientras te sigo diciendo, tenemos que apuntar más hacia hacia hacer que la toma de decisiones sobre el destino de los ingresos petroleros sea el pueblo partícipe de esto. Ok, bueno, entonces aquí un comentario de Caxnajoy Mauricio, dice: continúen con este gran proyecto, muy bien Rafa, Fito, Pepe y más. Ok, mi buen Rafa, agradezco su invitación, los felicito, excelente invitado, continúes así. Pues gracias a ti, Mauricio, pues de eso se trata, estamos buscando generar conciencia, como dice Rafa, estamos buscando llegar a más gente, ser un medio alternativo diferente a los medios oficiales que hay de comunicación. Ya hemos mencionado, ya no escuchen a Televisa, TV Azteca, estos medios lo único que hacen es idiotizar a la gente. Nosotros estamos tratando de decir las cosas como son, sin generar maquillajes falsos. Pues bien, Sergio, fuera de todo esto, lo que estamos comentando se me hace, muy fundamentado, muy interesante. ¿Qué alternativa podemos tener? No tenemos, vamos como los cangrejos hacia atrás. Podemos revirar la dirección, mejorar un poco esta situación que estamos viviendo ahorita. ¿Hacia dónde podemos ir? Nos vamos hacia atrás, seguimos hacia atrás y nos regresamos. Ya de por sí, con el centralismo que está implementando el actual gobierno federal, parece que estamos regresando al siglo XIX. No sé, ahorita hasta dónde vamos, al siglo XVII. Pues algo por el estilo. Vamos de vuelta a 1887, que es cuando el expresidente Porfirio Díaz se lanzó a darle concesiones a diestra y siniestra a ingleses y americanos, básicamente, ¿verdad? Hacia allá vamos, en el siglo XIX. Bien, sí, gracias por hacer esa pregunta. Hasta ahorita nos hemos visto solo, hemos criticado, y es importantísimo que nosotros propongamos. Eso no sirve. La situación en la que está Pemex actualmente y la política energética del país no sirve la actual. La reforma energética de Peña Nieto es insuficiente y es incluso peor que como estamos. Entonces, ¿qué debemos proponer? Aquí voy, ¿no? Son varias cosas. Uno, tenemos que reducir la carga fiscal de Pemex para permitir que haga reinversión de utilidades en tecnología propia. Con eso ya no se va a necesitar contratar o llamar a empresas privadas extranjeras. Sencillo. Esta reforma de Peña no lo tiene eso. No, debemos hacer una reforma que permita eso. Debemos fortalecer empresarialmente tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Con eso, al fortalecerlo, vamos a contribuir al abatimiento de costos de la planta productiva nacional. ¿Por qué? Porque Comisión Federal de Electricidad es la empresa que produce energía eléctrica más barato en nuestro país. Vemos que cuando lo produce Iberdrola por megawatt hora es más caro que la que produce CFE en sus plantas hidroeléctricas, ¿no? Entonces la solución no es invitar a más extranjeros a que nos produzcan energía cara y nos aumenten las tarifas. No, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que siga con precios hidroeléctricas, pero correctamente manejadas, no como lo que ha pasado y que llevó a la inundación de Villahermosa recientemente en el 2006. No, tenemos que hacer buenas presas, manejarlas bien, invertir en energía geotérmica, porque por megawatt hora es la fuente de energía más barata que tenemos en México. Eso sí lo tenemos que hacer, y eso no está en la reforma energética que proponen PRI, PAN, Peña. Si logramos eso, vamos a aumentar el nivel de actividad económica en el país, y con ello sí se generarán empleos. Con ello sí vamos a ir reduciendo la pobreza en el país, porque va a aumentar la actividad económica, va a aumentar
el empleo, van a aumentar los ingresos fiscales al tener un mayor nivel de actividad económica, etcétera. ¿Sí? Si empezamos a construir nuestras propias refinerías, lo cual no está en la reforma energética de Peña, pero si empezáramos a construir nuestras propias refinerías, ahí generaríamos los empleos, no con los extranjeros, ¿no? Necesitamos hacer eso para que se vaya reduciendo la concentración del ingreso en el país, ¿no? Sencillo. Como vamos a contratar extranjeros, nada más vamos a aumentar la inequidad en el país. El gasto público, actualmente se va muy poco inversión de infraestructura productiva. Tenemos que revertir eso también, ¿no? Tenemos que permitir que los ingresos petroleros financien inversión y no gasto corriente, como es lo que hemos observado en las últimas décadas. Hemos estado desperdiciando tremendamente el petróleo, las utilidades petroleras, gastándolo todo en gasto corriente, ¿no? Debemos y reinvertir esto, destinarlo a educación, a tecnología, a generación de tecnología energética, pero también de todo tipo de tecnologías en el país, fortalecer el Instituto Mexicano del Petróleo y no desaparecerlo como esta legislación secundaria está proponiendo. Necesitamos reducir el endeudamiento del país y pasar de usar a Pemex para aumentar la deuda pública del país a usar a Pemex para ser un instrumento de generación de ahorro neto para el país, tal que nos dé rendimientos en instrumentos financieros de largo plazo en los mercados globales. Esto es lo que hay que ir haciendo. Hay que ir fortaleciendo a la planta productiva nacional en vez de darle a compañías extranjeras las tareas de exploración, extracción y comercialización, como lo propone la reforma de Peña. En lugar de eso, deberíamos primero que Pemex lo haga, porque tiene capacidad y planta subutilizada para hacerlo. Y si no le alcanza a Pemex su capacidad instalada, pues recurrir a la planta productiva nacional. Y si la planta productiva nacional no tiene las capacidades para realizarlo, establecer los mecanismos para ayudarle a desarrollarse, fortalecer la banca de desarrollo nuevamente. En general, todo lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Son cosas que cualquier economista con 2 dedos de frente y un mínimo de preparación y de asistencia a las aulas te puede decir que es lo mejor económicamente para sacar adelante al país. En general, fortalecer el mercado interno y no ser los abastecedores de petróleo de los Estados Unidos, que es hacia donde se orienta todo eso. Ubiquémonos, ¿para qué? ¿Por qué está tan interesado ahora, incluso una parte del planeta, en que nosotros liberalicemos el sector energético? Y esto nos lleva a la situación geopolítica, a la política global. Los Estados Unidos están caminando a pasos agigantados a un conflicto militar con China. Dentro de no mucho tiempo, yo le doy 10, 15 años a lo mucho, vamos a pasar de la actual guerra comercial cruel que tiene Estados Unidos con China a guerra militar. Y la reciente visita del presidente Barack Obama a México fue en buena parte para tratar mucho de estos asuntos. Y no somos el único país con el que los Estados Unidos está haciendo esto. Su principal aliado de Estados Unidos, la Gran Bretaña, ha hecho lo propio con la India también. ¿Sí? Los británicos están alentando a la India a fortalecer sus sistemas de defensa. Las publicaciones en The Economist de los meses de febrero y marzo lo documentan perfectamente. Hay un apoyo total del gobierno británico para que la India se solidarice, se una a un bloque Gran Bretaña, Estados Unidos y muy probablemente Rusia también para enfrentar a China. Y nosotros, nuestro papel está básicamente en proveer de petróleo a esa maquinaria militar y la industria de los Estados Unidos que la va a seguir necesitando, ¿no?
ubiquemos mucho, ¿no? Nuestro lugar en la historia y en la geopolítica contemporánea. Ahora, yo no voy a ponerme en una posición inocente de decirte no debemos participar. No, sí debemos de jugar en la geopolítica porque somos parte del planeta. Y vender nuestro petróleo al extranjero no es tan malo, ¿sí? Una vez garantizado el suministro de energéticos para el país para un horizonte de 30 años, los excedentes podemos venderlo, pero vendámoslo bien, vendámoslo caro. Hagamos una negociación geopolítica con los Estados Unidos para su conflicto futuro, vendiendo caro nuestros favores. El general Cárdenas lo hizo así. El general Cárdenas, cuando realizó la expropiación petrolera, tenía clarísimo el conflicto militar en el que estaba a punto de entrar los Estados Unidos, y tenía clarísimo que los Estados Unidos iban a necesitar una provisión de petróleo. Dijo, bueno, expropio y puedo venderles, pero a un precio justo, donde nosotros nos desarrollamos, y gracias a todos esos excedentes petroleros es que se pudo financiar gran parte del milagro mexicano, del crecimiento que hubo en la posguerra en México. Seamos inteligentes, negociemos bien. Pues la verdad es que sorprendente lo que estás diciendo, Sergio, y pues en cierta forma te doy la razón. Aquí lo que hace falta es un poquito de sentido común para ver que las cosas no son tan complejas como las quieren hacer ver. Un ejemplo que ya podemos palpar de el perjuicio que ha causado la economía mexicana, la extranjerización de la propiedad de estas empresas, son los bancos. Los bancos como BBVA, pues las utilidades se les llevan a su país, las de Banamex igual se van. O sea, no se quedan aquí en México, no han traído una repercusión positiva, no han abaratado el crédito en México. Ahora, con la extranjerización de la energía, ya lo habíamos visto con las empresas españolas que están generando energía eléctrica, le están vendiendo carísima al gobierno, y ellos son los que están haciendo el negocio en grande, porque aparte son nichos de lo que tienen, es un monopolio lo que tienen, y es lo que van a tener ahora con las nuevas concesiones que les van a dar. Pues se va a generar lo mismo, se van a estar llevando todas las utilidades, toda la riqueza del país, y aquí se va a quedar muy poco. Yo estaba viendo proyecciones de el nivel de empleo este famoso personaje Videgaray está proyectando con la consolidación de la reforma energética. Está hablando de 500,000 empleos. Cuando traemos un déficit de cerca de 1,000,000 de empleos al año, este cuate, para el nivel de saqueo que piensan hacer, y ahora con todo esto, que el único beneficio va a ser 500,000 empleos, y va a ser, yo creo, de los de más bajo nivel, al estilo Walmart, ¿no? Que llegan, ya traen a sus altos ejecutivos, lo único que contratan son a puros chavos de piso, puros vendedores de piso que ganan salario mínimo, más prestaciones, y hasta ahí se queda. O sea, ese es el beneficio de la reforma energética. Esas son toda la promesa que se han gastado millones de pesos en publicidad. ¿Y hacia dónde va a llegar todo esto? La misma promesa nos la hicieron con la reforma laboral, y ya vemos los resultados. No hay resultados. Una precarización en el trabajo a nivel nacional, y ahí está. Y nos la vendieron igual con la misma propaganda, diciendo que iba a haber más empleo, que iba a estar mejor empleo, que iba a haber más ganas de contratar por el solo hecho de aprobar esta reforma, y no vemos nada palpable para el resto del pueblo mexicano. Bueno, esta cuestión de la reforma energética, ahorita si pudiéramos dar una pequeña conclusión, de lo que acabamos de exponer, hacia dónde, ¿qué es lo que propondría, Sergio? Ya mencionaste varios puntos muy interesantes, todos ellos, pero siendo realistas, ¿qué podemos esperar ahorita? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿hasta dónde podemos pensar que la oposición va a hacer algo para cambiar esto? Y hasta dónde el pueblo mexicano también puede actuar para poder hacer un cambio en esta realidad que estamos viviendo. De lo que acabas de comentar, acabas de hablar de lo que es dependencia del exterior, por un lado. Segundo, una entrega de nuestra materia prima,
que no contribuye a la generación de capacidades en el país, capacidades de la economía, no contribuye a aumentar la competitividad promedio de la economía mexicana. Eso tiene esta reforma, eso está muy mal. Es un regreso al subdesarrollo lo que se está haciendo con esta reforma. ¿Por qué? Hemos tenido una lucha de siglos histórica en México y en los países subdesarrollados por industrializarnos. Industrializarse, ¿por qué es bueno industrializarse? Porque es mejor negocio. Es mejor negocio el generarle valor agregado a nuestra materia prima y vender el producto manufacturado final para el usuario final del planeta, en vez de ser un país en el que llegas con la pala a escarbar recursos naturales. ¿Sí? En el pasado, cuando la colonia éramos eso, un país dependiente, proveedor de materia prima, oro, plata y mano de obra indígena para una potencia europea. Bueno, nos independizamos, luchamos por salir adelante, por industrializarnos. Primero nos cayó Estados Unidos, otro golpe para abajo. Luego ya no nos logramos quitar el yugo eclesiástico. Ok, bueno, vamos a iniciar ahora nuestra industrialización, y ese era el espíritu que traía Benito Juárez también. Bueno, y viene el Porfiriato y entrega concesiones en condiciones sumamente ventajosas a estas compañías extranjeras, y nuevamente nos volvemos un proveedor de materia prima con un pueblo semi-esclavizado. Por eso se hizo la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, oportunidad de industrializarnos. Le dimos, y luego Cárdenas hizo el movimiento fantástico de la expropiación y empezamos a industrializarnos, ¿sí? Los 40, 50, 60. En 2014 llega nuestro presidente y nuevamente quiere que volvamos a ser un proveedor de materia prima para los ricos, para los industrializados. Pues qué retroceso, es retroceder a la República Bananera que vio Cortés cuando desembarcó. Esto es, en términos reducidos. Y bueno, el papel, y es otra parte de tu pregunta, el papel de la oposición para impedir esto. Oposición, ¿qué hay? PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, 2, 3 independientes. Bueno, esa es la oposición. Ya vimos que solamente con los votos del PAN esto se aprueba. Entonces no necesitas con que el PAN se abra, ya pasó esto. ¿Sí? El resto de la oposición está dando un papel, está desempeñando un papel decoroso, están luchando, están haciendo, pero ya en la suma de los votos, pues está perdido, ¿no? Es muy probablemente, yo todavía apelo al sentido común y al sentido patriota de los legisladores de Acción Nacional para que cambien el sentido de su voto, se quiten el yugo, ¿sí? Se salgan de la yunta. Está bueno. Y, pasa, ¿no? ¿sí? Y voten en el sentido de la conveniencia para el pueblo de México. Yo apelo a eso podría impedir esto. Yo creo que lo más probable es que ese milagro no suceda, y a cómo van las cosas y las tendencias se aprobaría esta legislación secundaria. Entonces, ¿qué nos queda? Está el mecanismo de la consulta popular, que en la reforma de diciembre de 2013 se aprobó en el Senado. Es un mecanismo sumamente complejo, que es prácticamente prohibitivo, porque para que hagas el viacrucis de que se te apruebe que nos vayamos a consulta popular, primero tiene que aceptar el Senado el trámite, después se lo tiene que pasar a su aprobación al INE, Instituto Nacional Electoral. Si el INE lo aprueba, pues pasa a la Suprema Corte de Justicia para que ésta verifique que se trata de un tema de constitucionalidad que sí deba llevarse a consulta popular. Entonces, también quiero darles el beneficio de la duda y apelar a su redención.
a los de la Corte, pero ya sabemos que en general suelen ser muy conservadores, por no decir obedientes. Entonces, probablemente le pongan una zancadilla a la consulta popular, así sean millones de mexicanos que lo hayamos firmado esta petición. Esperemos que no suceda. Por eso era tan importante romper con el cerco informativo del duopolio televisivo, para que pudiera quedar la Corte exhibida en dado caso de que dieran una decisión, como muchas que ya han dado, contrasentido, carente de principios de derecho, de lógica, de derecho, de todo. Y de justicia, sobre todo. A veces con cierta legalidad, pero con una ausencia de justicia tremenda. Entonces, en el peor escenario, si la consulta popular no llegara a funcionar, pues no va a quedar de otra más que la movilización social, ¿sí? La resistencia civil pacífica. Eso es a lo que están orillando. Yo realmente creo que estamos a tiempo hoy de evitar todo ese tortuoso camino en el que va a haber un desgaste para ambas partes, que va a llevar a un triunfo pirrino a este presidente de la República, su administración, en donde después de tanto conflicto, ¿para qué coño tanto? ¿Para qué? ¿A qué le vas a ver el dinero? ¿A qué les vas a ver a todos ellos? Van a tener un pueblo arrodillado que luego se va a levantar. ¿Qué quieren? No, solucionémoslo hoy. Hoy estamos en el momento. Apelo realmente a la buena voluntad del presidente y más allá a quienes están detrás del presidente de la República. Pues muchas gracias, Sergio. Rafa, ¿quieres hacer un comentario final? Realmente apreciamos esa reflexión que nos concomina a tener esa conciencia, a sembrar. Creo que todos los que nos están escuchando, generar esa planta, cuidar esa planta, como lo comentas, hoy se está sembrando, hoy se debe de resolver para el beneficio del pueblo mexicano. No tengo más que decir, es el objetivo del programa de La Balanza, del que nos unimos, generar esa conciencia, sembrar ese árbol que estriba y va a crecer realmente en la forma, en el desarrollo político, la política y lo político de nuestro sistema político mexicano, pero siempre alzando la voz, siempre teniendo esa propuesta, esa alternativa, esa conducción, ese viraje. Y doctor, nada más me queda agradecerle, gracias por ilustrarnos, gracias por contagiarnos de esa buena vibra, de esa positividad, de esa cuestión de pesimismo moderado. Coincidimos algunos con el pesimismo moderado, pero algunos dicen que no es una realidad la que vemos otro país o vemos en otra televisora, o porque no vemos la televisión, somos una cuestión de que no vemos la realidad. Me sumo a la cuestión de realista moderado o pesimista moderado, pero aquí estamos generando conciencia. Doctor, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Sergio, pues muchas gracias por haber venido acá hasta Huixquilucan. Gracias por tomarte todo el tiempo que te costó llegar aquí a Huixquilucan, y más por nutrirnos con todo ese conocimiento que traes, para que la gente que nos escucha tenga un poquito más de entendimiento sobre la repercusión que va a tener esta reforma. Muchas gracias, espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Ojalá que más adelante podamos compartir algunos otros temas, tú que estás envuelto de primera mano de mucha información que a nosotros nos interesa. La balanza se creó precisamente para eso, tener un punto de vista objetivo, quitarnos un poco el yugo que traemos de la mala información que traemos de Televisa, TV Azteca, todas las radios oficiales, los periódicos oficiales, que nada más nos dicen lo mismo, y no es cierto. Entonces nosotros nos estamos atreviendo a romper un poco ese esquema, estamos rompiendo el paradigma y estamos atreviéndonos a decir la verdad para que la gente sepa lo que es. Gracias Sergio, gracias público, aquí estamos en La Balanza, nos escuchamos dentro de 8 días y pues aquí estamos.